Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y vamos a ir a una entrevista. Lo estuvimos adelantando. La Comisión de Economía de la Cámara aprobó el pasado martes un proyecto que busca eliminar la unidad de fomento para el cobro de, por ejemplo, créditos hipotecarios, arriendos, aranceles, colegiaturas en educación, también servicios de salud. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, que estuvo, sin ir más lejos, ahí presente en esta sesión, advirtió que su aprobación sería un terremoto para el crédito hipotecario en nuestro país. Queremos ver en contexto este tema y para ello ya estamos en conexión telefónica con el economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, de nuestra universidad, Emiliano Fuchs Jara, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar ahí con nosotros para poder ir no solamente respondiendo dudas, sino que además generando contexto en torno a este proyecto. Leyendo los argumentos de los parlamentarios, se señala que el proyecto pretende que todos los pagos de estos créditos, arriendos, aranceles, colegiaturas, etcétera, se realicen en pesos, bajo el argumento de que la UEF crece con la inflación mientras los sueldos no lo hacen. Y ahí viene una gran pregunta: ¿es tan mecánico o previsible el efecto que pueda tener un proyecto de estas características, profesor? Ya iremos también al análisis que se hace desde el Ejecutivo, pero desde su perspectiva, ¿qué tan mecánico o previsible puede ser el efecto? En primera instancia, yo creo que hay una parte de este efecto que puede ser más mecánica, más inmediata, más predecible, pero hay otra parte que no la vamos a saber 100% los impactos que podría tener hasta que la medida entre en rigor, Ujú. porque al final del día es importante entender que lo que hace la UEF es de alguna u otra manera coordinar las acciones de distintos acreedores y prestamistas que tienen que responder sus obligaciones económicas y buscan responder sus obligaciones económicas de acuerdo a una vara Ujú. que mantenga el valor de esa obligación a lo largo del tiempo. Entonces, si esto se aprueba, esa vara que mantiene estos valores a lo largo del tiempo ya no va a existir y va a haber una tremenda descoordinación entre los agentes económicos. En ese sentido, hay que tener precaución entonces en la forma en que se saca adelante esta propuesta, porque lo decíamos, está en estos momentos o fue aprobada en la Comisión de Economía, todavía tiene un camino importante a seguir en adelante. Y ahí quiero traer a colación también, profesor, lo que ha planteado la autoridad. El ministro Marcel señaló que la eliminación de la UEF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile en un momento en el cual hay déficit habitacional. Los casos que se plantean para restringir o prohibir el uso de la UEF son muy diversos unos de otros. Creo que debería analizarse cada una en su mérito respectivo y entendiendo cómo reaccionarían los actores del mercado. Ahí muy en la línea también con lo que estaba planteando usted recién. Quiero además citar que lo que planteó también la vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, que también estuvo presente en esta sesión, quien se abocó a analizar los riesgos que se generaría. Ella planteó que habría un aumento de la incertidumbre de los oferentes de créditos hipotecarios, lo que seguramente buscarán alternativas Exacto. para protegerse contra el riesgo inflacionario, como indexado de acuerdo al IPC o dolarizado. Expliquemos un poquito también estas aprehensiones que se han planteado de parte de las autoridades y si efectivamente acá tenemos que ir piano a piano e ir revisando dependiendo los casos. Exacto, como decía anteriormente, como muchas veces la UEF sirve como un mecanismo de coordinación entre quienes tienen que cumplir con obligaciones económicas y quienes tienen que hacer valer esas obligaciones económicas. Al suprimirse la UEF, lo que llevaríamos es a un tremendo descalabro en el sentido de que la seguridad que muchas veces un agente económico tiene de que la plata que presta o la plata que invierte va a rendir como tiene que rendir, de que el contrato se va a respetar, se basa en la existencia de esta unidad indexada que es la UEF. Por lo tanto, si suprimimos esta unidad indexada, por ejemplo, va a pasar que en muchas ocasiones, si un préstamo a un banco, a una institución financiera, el riesgo de esta persona va a determinar la tasa de interés que le pueden cobrar. Entonces, por ejemplo, una persona que ha tenido un historial de no muy buen pago de deudas va a ser una persona más riesgosa y frente a un escenario en el cual no existe UEF, es probable que a esa persona le carguen una tasa de interés mucho más grande
Ahí tenemos que algunos problemas con la a una conexión. persona que tiene un mejor historial de pago. Entonces lo que hace es dejar tranquilo. ¿Sí? ¿Aló, aló? Sí, sí, que teníamos algunos problemas, se estaba cortando un poquito la señal, pero ahí ya regresó. Regresemos un poquito en el argumento, profesor, respecto a lo que va a pasar, por ejemplo, con las personas que tienen un historial de pago no óptimo, que ahí se nos fue un poquito la señal. Ningún problema, muchas gracias. Decía que en el fondo, al no existir un mecanismo de coordinación como lo es la UEF, por ejemplo, cuando tengamos dos personas, ¿cierto? Una con un historial de pago no muy bueno y una con un historial de pago muy bueno, y que estas personas se dirijan al banco a pedir un determinado préstamo o algún producto financiero, es probable que la primera persona, este riesgo que esa persona va a involucrar como para prestarle plata, dado su historial, ¿cierto?, de pago, termine en el fondo cargándose en que la tasa de interés que le van a cobrar va a ser mucho más alta. Entonces, por lo tanto, suprimir este mecanismo de coordinación y de actualización en base a la inflación de las deudas, que es la UEF, generaría una tremenda descoordinación y le agregaría mucha más incertidumbre a las operaciones financieras adentro de nuestro país. En ese sentido, profesor, ¿usted recoge ahí entonces las aprehensiones del ministro en torno a sacar adelante con premura una propuesta de estas características, no tomársela más en detalle? Porque ahí también es bien interesante ver qué pasa con otras de los cobros. ¿Ah? Hemos hablado bastante de los créditos hipotecarios, pero se habla de arriendos, colegiaturas, servicios de salud. ¿Este fenómeno tendría una incidencia, un efecto similar en cada uno de estos tipos de productos o de cobros? Exacto, completamente. Yo ahí estoy de acuerdo de que es una medida que hay que irla tomando con premura, viendo cada uno de los puntos respectivos. Ahí perdimos nuevamente Igual entiendo que Sí, habíamos perdido la comunicación, pero ahí la retomamos de nuevo, profesor. Siga nomás. los compromisos que se puso por la... Igual entiendo las deudas y muchos compromisos. Sí, vamos a tratar de mejorar la comunicación, profesor. Manténgase ahí con nosotros, lo vamos a llamar de nuevo para poder entonces establecer ese contacto y poder conocer un poquito más en detalle cada una de las propuestas. Estamos, sin ir más lejos, hablando de este proyecto de ley que elimina la UEF para cobros, como es el caso de créditos hipotecarios, arriendos, aranceles, colegiaturas, digo, en educación, servicios de salud, y ahí efectivamente estaba dándonos cuenta el profesor de las implicancias que podría tener efectivamente en cuanto a los marcos de referencia que tienen en el mercado, particularmente de los créditos hipotecarios, el contar con esta herramienta que da cierta seguridad para ir estableciendo estos marcos de referencia, como decíamos. Recuperamos ahí la comunicación y bueno, profesor, estábamos efectivamente hablando de las características de cada uno de estos tipos de pago. Yo le preguntaba por ello y efectivamente la conveniencia o no de tratar este tema con premura o con apuro a nivel parlamentario y no irnos al detalle. Claro, respecto a eso estoy de acuerdo que hay que tratar el tema con la premura necesaria. Comentaba que también estoy de acuerdo en el argumento que se establece desde el Congreso de que muchas deudas y obligaciones financieras se van a jugar de acuerdo a la UEF, mientras que normalmente los salarios no lo hacen y cuando lo hacen una vez al año. Pero, sin embargo, ¿cómo decirlo? No porque el problema sea que los salarios no crecen de acuerdo a la UEF, vamos a eliminar la UEF. Yo creo que ahí quizás habría que darle una segunda vuelta a la discusión. 10:21. Retomamos la conversación en torno a este proyecto que elimina la UEF para ciertos cobros. Estamos en conexión con Emiliano Fuchs Jara, economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FADE de nuestra universidad. Profesor, ahora sí ya estamos conectados. La tercera es la vencida. ¿Nos escucha bien? Sí, yo lo escucho muy bien, espero que ustedes también. Sí, perfecto. Oiga, retomemos entonces lo que no pudimos desarrollar bien con estos cortes de la señal que estábamos recibiendo en torno a cada uno de los casos. Usted nos decía que efectivamente sería importante el poder ir avanzando, tal vez no con la celeridad que desde la perspectiva parlamentaria se ha estado observando en torno a los diferentes tipos de cobro, y estaba entrando además, profesor, en el tema de lo que tiene que ver con los efectos que se han estado
estado planteando, al menos desde la propuesta parlamentaria, de que se puede hacer eco a esta situación que se da de sueldos que suben, pero no como con los mismos criterios o dinámicas de la unidad de fomento, que es lo que genera particularmente la preocupación. Le dejo ahí también el tiempo porque en eso quedamos. Exacto, muchas gracias. Justamente yo estaba tocando ese punto de que, en cierto modo, intentando entender la racionalidad con la cual se propone esta medida, se entiende la preocupación de los parlamentarios, que tienen que ser obviamente representantes de la ciudadanía, de que la UEF va cambiando todos los días, de acuerdo al IPC del mes anterior, y los sueldos no. Normalmente, en el mejor de los casos, a las personas le ajustan los sueldos una vez al año en base al IPC. En ese sentido, yo creo que, dada esa problemática, no es el mecanismo más adecuado el hecho de suprimir la existencia de la UEF. Al revés, yo creo que la UEF es un buen mecanismo que hace que la información sea la misma para todos los agentes del mercado y, como decíamos anteriormente, también sirve como un mecanismo de coordinación respecto al valor, ¿cierto?, de la moneda cuando hay contextos inflacionarios muy complicados. Entonces, dado lo anterior, yo creo que quizás una alternativa que se podría estudiar o explorar sería el hecho de que los sueldos se ajusten con una periodicidad mayor, es decir, que en vez de una vez al año, por ejemplo, hayan 2 instancias del año, no sé, a finales del primer semestre, a finales del segundo semestre, en las que empleadores, ¿cierto?, y trabajadores puedan analizar cuál ha sido la inflación durante ese periodo y ajustar los salarios más de una vez en el momento. Esto, por ejemplo, se hace en Argentina, en muchos países del mundo. En Argentina tiene el nombre de la figura de las paritarias. Entonces, en muchos países del mundo se hace porque si el reclamo es que los precios de las cosas que están pactadas en UEF suben más rápido, ¿cierto?, que los salarios, yo no creo que el problema sea suprimamos la UEF. Quizá el problema sea preguntémonos cómo podemos hacer para que los salarios se ajusten de una manera más rápida al contexto económico. Oiga, profesor, ¿y nunca ha estado una herramienta de esas características en nuestro país presente a la hora de pensar en este reajuste de los salarios? Porque queda en evidencia en esta conversación que tenemos, también en la mirada que le estaba haciendo yo a lo que se está discutiendo, que acá está el problema del poder adquisitivo por sobre todo. Exacto. Aquí el problema central, es la pérdida de poder adquisitivo que ocurre en los salarios de las personas cuando hay inflación. Entonces, claro, por eso yo creo que quizás, si ese es el verdadero problema, el problema no es que la UEF suba, si la UEF va a subir cuando los precios suben, si sabemos que la economía no está en un contexto inflacionario y está más o menos ordenada, la UEF no debería dispararse. Entonces, claro, mi humilde opinión es que deberíamos explorar mejor los mecanismos a partir de los cuales se puede negociar salarialmente. Lamentablemente en Chile, sobre todo en los últimos 30, 40 años, la capacidad que el movimiento sindical ha tenido, ¿cierto?, para generar negociaciones sindicales no es la misma que en otros países del mundo donde el sindicalismo o la tasa de sindicalización es mucho más grande. Pero sin embargo, si esto viene desde el Congreso, yo creo que se pueden tender los puentes entre parlamentarios, entre las distintas organizaciones de trabajadores como la CUT, para poder explorar otro tipo también obviamente con las organizaciones de los empresarios quienes dan, ¿cierto?, el trabajo, poder explorar mecanismos institucionales que permitan acogerse, quizás no que sea obligatorio, pero que, por ejemplo, en determinadas empresas se pueda hacer esto de 2 veces al año, explorar, ¿cierto?, la capacidad de que los salarios aumenten de acuerdo al IPC, sobre todo considerando que ya digamos 3 años que salimos desde la pandemia, entendiendo que se acabó más o menos a finales del 2021, y el tema inflacionario no se ha ordenado. La inflación sigue estando por encima de la meta del Banco Central, y con toda la incertidumbre que hay hoy día a nivel mundial y con lo pequeño que somos como país, que estamos un poco a la espera de lo que pasa en el mundo, yo no creo que el problema inflacionario que tenemos vaya a mejorar en el sentido de que vayamos a llegar rápido a la meta del Banco Central. Al revés, yo creo que esta incertidumbre nos da para pensar que el tema inflacionario puede descontrolarse un poquito más de lo que está. Entonces, bajo ese contexto, primero, preocupémonos de los salarios, preocupémonos de ver cómo se pueden aumentar los salarios, pero además no nos disparemos en el pie como economía ordenada que somos en materia financiera, suprimiendo la UEF, porque como decía anteriormente, reitero,
hay un mecanismo de coordinación ahí importantísimo que se va a suprimir sin que se deje ningún otro. De hecho, cuando me invitaron a dar esta entrevista, me puse a leer un working paper del Banco Central donde ellos explican los beneficios, ¿cierto?, de tener este mecanismo de unidad indexada, y me gustó mucho una analogía que hacen en el Banco Central de que en la UEF es como cuando nosotros cambiamos la hora. Nosotros en el invierno, ¿cierto?, cambiamos la hora y nos ponemos de acuerdo como país, como sociedad, que vamos a atrasar el reloj en una hora, porque ese pequeño hecho de atrasar el reloj hace que todos los comportamientos que toda la sociedad está llevando a cabo se sigan llevando a cabo, pero con la coordinación de que todo se hace una hora antes sin que nadie se dé cuenta. Entonces, un mecanismo de coordinación muy sencillo, cambiamos la hora, pero muy potente, porque hace que toda la sociedad se ponga de acuerdo en hacer algo que si no lo hiciéramos de esa manera, no nos podríamos poner correctamente de acuerdo. Entonces, la UEF es lo mismo. La UEF es un mecanismo que hace que todos los agentes económicos, sin excepción alguna en la sociedad, respeten los valores de las deudas y de las obligaciones financieras que van adquiriendo. Entonces, si tiramos abajo ese mecanismo, básicamente es que le vamos a introducir mucha más inestabilidad a los mercados financieros de nuestro país. Y yo no creo que nadie quiera, en el contexto actual en el que está la economía, que está creciendo pero no como nos gustaría, que no hay holgura fiscal, ¿cierto?, para aumentar tanto el gasto público, que estamos debatiendo impuestos y pareciera que no hay tanto espacio para subir impuestos. No creo que sea bueno a una economía con esas características agregarle además esta incertidumbre en los mercados financieros, porque al final del día, como lo sabemos, normalmente la incertidumbre, ¿dónde va pegando más? En los riesgos, y las tasas de riesgo se terminan traduciendo en tasas de interés, y terminan aquellas personas que tienen una posición económica menos privilegiada o para nada privilegiada siendo los más afectados. Me da la impresión, además, profesor, a propósito del escenario internacional que nos presentaba en torno a lo que tiene que ver con negociación salarial y alternativas en reajustes de particularmente sueldos, remuneraciones. Puede ser un buen elemento en contexto electoral esto, más allá de ir en el aspecto estrictamente de mover la UEF, ir un poquito más allá a lo que subyace en esta discusión. Exacto, como se dice en el barrio, se la dejamos dando bote ahí a los candidatos. Pero exacto, no es para nada una mala medida, y que además, reitero, y perdón lo majadero, recoge la sensibilidad que la ciudadanía tiene respecto a este tema. Porque al final del día, si hacemos los cálculos matemáticos, si a alguien le ajustan el sueldo por el IPC anual, eso es equivalente al IPC mensual y por lo tanto es equivalente a la UEF. Pero como hay un tema de percepción de que la UEF cambia todos los días, es decir, cambia de precio 364 veces en el año, y mi sueldo con suerte se mueve una sola vez en el año, claro, hay un tema de percepción ahí. Y quizá esto de hacer 2 veces al año ciertos aumentos de sueldo o ajustes de sueldo por IPC puede que sea algo que no genere un impacto tan grande, porque al final del día es lo mismo que ajustarlo de manera anual por el acumulado, pero que en términos de percepción sí le entrega a la sociedad el hecho de, mire, así como las cosas se están ajustando por IPC todos los días, su sueldo se está ajustando 2 veces o pongámosle 3 veces al año por la misma medida. Y esto va a generar una percepción de justicia económica mucho mayor, en mi humilde opinión, que simplemente suprimir la UEF. Porque no porque suprimamos la UEF las cosas van a dejar de subir de precio, y no porque suprimamos la UEF nuestros salarios van a seguir empobreciéndose o perdiendo poder adquisitivo en la medida en que suban los precios. Suprimir la UEF no va a acabar con la inflación, que es el verdadero problema que tenemos de fondo. De alguna manera me queda la impresión de que acá hay mucho de aspecto, como decía usted, percepción, incluso psicológico en la forma en que se percibe. Exacto. Y lamentablemente en muchas ocasiones cuando se busca legislar sobre un tema desde las percepciones, desde las emociones, normalmente no se está legislando de la mejor manera o con toda la evidencia encima, y a veces puede que el resultado termine siendo peor que el problema que se quería resolver, en el sentido de que, claro, si suprimimos la UEF, puede que eso genere que haya tanta descoordinación en cuanto ajustamos los precios de las cosas, que simplemente muchas instituciones financieras elijan ajustar para arriba y terminen ajustando los precios y las tasas de interés en montos mayores a los que se hubieran ajustado con la UEF.
porque al final del día todo se va a volver especulación. Cada persona va a mirar la inflación y va a decidir cuánto ajusta sus precios o cuánto ajusta, ¿cierto?, el crédito que le están pagando en función de su propia decisión individual, y eso podría llevar a que haya una especulación al alza y que los efectos inflacionarios terminen siendo más grandes que si hubiera existido la UEF. Dentro de lo que también revisaba, profesor, es que hay cierto temor a que se desincentive la inversión inmobiliaria también, reducir oferta de viviendas en el largo plazo, aumento de los precios de los inmuebles, que de por sí ya en estos momentos están complejos el tema del acceso y de la adquisición de inmuebles. Exacto, porque por ejemplo cuando alguien construye, no sé, un edificio y pretende una inmobiliaria, ¿cierto? Va a construir un edificio y va a pretender vender los departamentos de ese edificio a personas, ¿cierto?, que o los van a comprar para uso personal o los van a comprar para arrendarlos, etcétera. Esa inmobiliaria confía en que cuando vaya a vender esos departamentos va a poner el precio en UF, y aunque de acá a 30 años la economía tenga una inflación horrible o la inflación sea normal o haya deflación, esa inmobiliaria va a poder confiar que en 30 años va a recuperar lo que efectivamente invirtió con el poder adquisitivo que eso involucra en el momento del tiempo actual. Si deja de existir la UEF, ¿cómo decirlo?, como la objetividad y la predictibilidad con la que ocurre ese cálculo se acaba. Entonces, claro, va a pasar que va a ser muy difícil llevar a cabo esos proyectos con la certidumbre asociada. Entonces, muchas veces eso va a determinar, sobre todo en los proyectos que están en el margen, no sé, en aquellas inmobiliarias que esperan ganar una cantidad de plata, pero quizás no la suficiente, eso va a poder llevar a que la decisión sea, entonces el proyecto no se hace. Porque la incertidumbre eso genera que los cálculos y las predicciones a futuro se vuelvan mucho más difíciles y mucho más inciertas. Entonces la UEF, yo creo que ese es su gran poder, que nos da un mecanismo de coordinación y de certidumbre respecto a obligaciones futuras. Bueno, profesor, esperemos de que por un lado nos escuchen en los comandos, ya que estábamos dando ahí ciertas recetas, y lo otro, obviamente, ir viendo los elementos o los efectos que traería consigo el seguir avanzando en esta propuesta. Lo advertían desde el Ejecutivo, también, ya lo decíamos, desde la Comisión para el Mercado Financiero, lo estamos conversando ahora, ver alternativas, y ahí las capacidades de poder mejorar el poder adquisitivo de chilenas y chilenos pareciera ser un factor importante a la hora de poder mantener esta UEF es inalterable, pero sí influyendo en lo que son los sueldos de las chilenas y chilenos. Exacto. A modo de resumen, ¿sí? Y algo que yo le comento hartas veces en clase a mi estudiante, a veces cuando uno tiene un problema o la sociedad enfoca un problema y simplifica en demasía ese problema, como es mi humilde opinión, esta política de suprimir la UEF está simplificando demasiado el problema, puede ocurrir que el resultado final termine generando que el problema sea grande en lugar de resolverlo. Y a lo largo de la historia esto ha pasado muchas veces. Entonces yo creo que de repente está bueno no apresurarse tanto, darle una segunda vuelta al análisis y enfocar realmente dónde está el problema, y que en mi humilde opinión el problema es que los salarios no se están ajustando tan rápido a el fenómeno inflacionario que vivimos como nos gustaría a todos los ciudadanos. No me queda más que agradecerle, profesor, haber estado con nosotros el día de hoy. Emiliano Fuchs Jara, economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad. Muchas gracias, seguiremos atentos a esta discusión. Encantado, muchas gracias, que tengan muy buen día usted y todos nuestros radio escuchas. Igualmente, un abrazo. Chao, ahí estábamos entonces, interesante el enfoque que hemos dado a esta conversación, este proyecto de ley que estuvo ahí en las portadas, sin ir más lejos, el día de ayer en bastantes medios de comunicación, y que quisimos abordar el día de hoy también en contexto económico.